las primeras décadas del siglo XX comenzó a tomar forma en la Argentina la musicología como ciencia, luego de que pioneros como Juan Bautista Ambrosetti, Joaquín B. González, Ventura Lynch, Samuel Lafón Quevedo, Lehmann Nietzsche o Ricardo Rojas aportaran desde otras ramas como la antropología, la historia y la arqueología elementos que ayudarían a definir la ciencia del estudio del folclore. Juan Alfonso Carrizo, Juan Draghi Lucero, Carlos Vega, Augusto Raúl Cortázar, Isabel Aretz, Bruno Jacobella y Félix Coluccio, entre otros, pertenecen a una segunda generación de estudiosos del folclore, nombres que aparecen recurrentemente a la hora de abordar cualquier texto relacionado a la folclorología argentina. Pero la región litoral es la que menos se ha estudiado, y esta diplomatura es una excelente oportunidad para encontrar el porqué. Y en este video les aportaré algunos elementos y también algunos interrogantes. Algo en que parecen estar de acuerdo los referentes antes citados que se ocuparon de la música del litoral es la posible influencia de la música de las misiones jesuíticas, algo que veremos específicamente en otro video. A partir de allí, cada uno aporta un amplio abanico de posibles influencias de músicas de origen europeo o americano que pudieron haber contribuido al desarrollo de la música del litoral, pero se trata siempre de una mirada algo genérica, aunque se pretende contextualizar nuestra música en algún ítem determinado, como cuando Carlos Vega, en su mapa musicológico de la Argentina, pinta a Corrientes y su zona de influencia en el área de música criolla oriental. O Isabel Aretz define a la música del litoral como mediterránea moderna, junto con otras regiones como la Pampeana o Córdoba. También podemos revisar el Diccionario Folclórico Argentino de Félix Coluccio, y en la CH encontramos la definición de que el chamamé es un baile típico del Paraguay y en nuestro país, especialmente Corrientes y el norte de Entre Ríos. Este diccionario se publicó en 1948 y, como sabemos, ni entonces ni hoy, el chamamé es un baile típico del Paraguay, aunque por supuesto tiene sus cultores. El bonaerense Carlos Vega es considerado uno de los padres de los estudios folclóricos argentinos y nos ha legado además un valioso rescate sonoro de casi todas las regiones del país, gracias a su dedicada labor de campo. En lo que al chamamé se refiere, cuando editó en 1944 su libro Panorama de la Música Popular Argentina, hablando del chamamé, dejó esta cita, que leeré textualmente y que comparto en una placa para que la lean conmigo. Dice Carlos Vega: me resulta difícil la explicación de este cancionero. Yo mismo lucho por dominarlo y sé la causa de su resistencia. No es un complejo orgánico bien asentado y definido. Varias de las especies europeas llegaron a su campo. Algunas a finales del siglo pasado no se han transfundido, ignoro si arraigarán con sus caracteres europeos netos o si desaparecerán. Otras están transfundiendo, pero todo esto es muy complicado. Cada una, según el instrumento, el lugar, el músico, desde el colono aficionado hasta el guitarrista suburbano, se comporta de manera especial. No es fácil de generalizar. El proceso de folclorización no ha terminado y los pronósticos no me entusiasman. Esta última frase de Carlos Vega siempre ha generado entre los interesados en el estudio del chamamé algún descontento, porque a priori parece como un menoscabo al género, pero en realidad, tanto esta frase como otras de este magnífico libro, tan valioso en estos tiempos como en antaño, Carlos Vega habla desde otra mirada, desde lo etnomusicológico, y lo que vino a buscar en su trabajo de campo y su rescate sonoro era un posible antecedente musical del chamamé. Por eso pidió interpretar a los acordeonistas entrerrianos y correntinos que entrevistó ritmos como habaneras, chotis, mazurcas, tangos antiguos, cielitos y valses, muy difundidos en los campos del litoral en el siglo XIX, y que con la llegada del acordeón de atónica de 2 hileras se acordeonizaron, término acuñado por el propio Carlos Vega, que es central para el estudio de nuestra música y que nos da una idea concreta de cuándo pudo haber comenzado a tomar forma el chamamé, con la llegada en forma masiva del acordeón verdulera al litoral,
que se produjo en las dos últimas décadas del siglo XIX con el ferrocarril. En la introducción de este libro, de lectura imprescindible para cualquier interesado en el estudio de la música argentina, Carlos Vega aporta un concepto que él aplica en general, pero que es especialmente apropiado para el chamamé, que es el dejar de utilizar la palabra origen cuando se estudia algún género, por tratarse de una palabra terminante, y proponía alternativas como desarrollo o evolución, algo que en una música de indubitable origen mestizo como el chamamé parece más apropiado, porque como sabemos, las teorías sobre su origen es lo que ha postergado el estudio del chamamé por décadas al no haber coincidencia al respecto. Y voy a aportarle ahora una placa con un texto de Isabel Aretz de su libro El folclore musical argentino del año 1952, hablando de la región litoral. Dice Isabel Aretz, en lo que se refiere a las especies llamadas polca, yotis, mazurca, valse y tango, pero el tango antiguo, interesaría nombrar especialmente la polca y sus derivados argentinos, en cuanto esta especie se mezcló con otras músicas preexistentes, algunas cantadas inclusive. Pero dejamos su presentación hasta tanto podamos realizar una investigación exhaustiva del litoral argentino, insuficientemente estudiado hasta ahora en forma persistente en las provincias de Entre Ríos y Corrientes sobre todo. En cuanto a los textos, estos muestran curiosa mezcla de castellano y guaraní, o son creados íntegramente en este último idioma que usa el pueblo del Nordeste en forma corriente. Como sabemos, Isabel Aretz se radicó posteriormente en Centroamérica, donde continuó con su labor de investigación folclórica de esta región y ya nunca retomó los estudios en lo que a nosotros nos interesa sobre el litoral argentino. Por eso decía al comienzo de este video que nuestra música no ha sido debidamente estudiada. ¿Y qué podemos aportar sobre estudiosos de nuestra región? El primer antecedente que debemos citar es el libro Ñurpi, por el campo correntino de Porfirio Zappa, editado en el año 1959, que si bien es más un manual de la correntinidad que un trabajo musicológico, ya que nos habla de agüerías, mitos, leyendas, costumbres, juegos camperos y refranería, también hace un aporte sobre el chamamé, el rasguido doble y el valseado, temas que si bien su desarrollo es breve, teniendo en cuenta que Zappa, nacido en Esquina Corrientes, es uno de los pioneros del chamamé, que participó de los primeros registros correntinos como integrante del trío Valenzuela Guardia para la Víctor en 1936, debemos ponderar su autoridad en la materia. Poco tiempo después, en 1962, Osvaldo Sosa Cordero, correntino de Concepción del Yaguareté Corá, publica su Romancero Guaraní, premio Baldomero Fernández Moreno de la SADE, que va en la línea del libro de Zappa porque también aborda casi todos los aspectos de la correntinidad. Y en 1963, el mismo Sosa Cordero promovió la realización del primer simposio sobre el chamamé que tuvo lugar en Posadas Misiones en coincidencia con la primera edición del Festival de Folclore del Litoral. Del mismo participaron destacados músicos y gestores culturales de nuestra región, como Lucas Braulio Areco, Florencio López, Julio Chapo, Miguel López Brear y el chaqueño Raúl Oscar Cerruti, discípulo de Augusto Raúl Cortázar en la Cátedra de Etnografía y Antropología de la Universidad de Buenos Aires, que a partir de las ponencias compartidas en el simposio y sus propias conclusiones, publicó el libro Chamamé, Danza del Folclore Guaranítico Argentino, editado por la Universidad del Nordeste en 1964, material de consulta obligada para todos los estudiosos que lo siguieron. No debemos olvidar la publicación de otro correntino, el musicólogo Dalmidio Alberto Bacay, que en 1961 editó su libro Vitalidad expresiva de la música guaraní, que es eminentemente un trabajo técnico donde aporta elementos para la comprensión de la estructura rítmica, armónica y melódica del chamamé y sus posibles antecedentes europeos. A partir de allí, y finalizando esta breve recorrida por el aporte de los musicólogos argentinos sobre el chamamé,
hay un salto importante en el tiempo, hasta la aparición de los trabajos del correntino Enrique Antonio Piñeiro, que abordó de manera integral el chamamé con varias publicaciones que, además de su valor intrínseco, sirven como una prolija guía de cuanto texto se haya publicado sobre nuestra música. Y en los albores de los 90, el musicólogo bonaerense Rubén Pérez Bugallo publicó su libro El chamamé, para el que hizo un laborioso trabajo de campo en Corrientes y Entre Ríos, que junto con su detallado análisis musicológico del género, aporta una conclusión sobre el origen del chamamé, que contrapone con otros autores de antaño, conclusión que no ha tenido mucha aceptación en nuestra región, más allá de la incuestionable entidad como investigador de Rubén Pérez Bugallo. A manera de cierre, aporta una interesante teoría aportada por un etnomusicólogo de nuestros tiempos, que entiende que cuando los estudiosos se interesaron por el chamamé a partir de la década de 1940, nuestra música ya era un género muy desarrollado, una música viva, según sus propias palabras, y fortalecida como industria cultural en Buenos Aires, lo que, sumado a que Corrientes es una de las provincias fundacionales de nuestra nación, visitada por navegantes europeos desde el siglo XVI, se hace difícil concluir sobre dónde podría estar el antecedente concreto del chamamé como género musical. Naturalmente, por cuestiones de tiempo, este video no pretende reunir a todos los que han hecho su aporte sobre el origen, desarrollo y evolución del chamamé. Nombres como Linares Cardoso, Ricardo Visconti Vallejos, Constante Aguer, Marilí Morales Segovia, Miguel Raúl López Breard o los trabajos de Julián Cini, Nerea Avellanal y Julio Cáceres, contenidos sobre los que nos podremos explayar en la clase presencial.